He titulado este mensaje que vamos a compartir hoy, Levantando el polvo, porque nosotros todos somos, o deberíamos ser, agentes que levantemos mucho polvo, y es lo que vamos a ver hoy en esta mañana, ¿no? La semana pasada, los que estuvieron la semana pasada, o los que escucharon el mensaje por el YouTube o por los sitios donde los publicamos, estuvimos viendo cómo Pablo le escribía a los colosenses, ¿no?, a la iglesia que estaba ahí en Colosas, en Asia Menor. Y leíamos el capítulo 1 y con base al capítulo 1 estuvimos conversando algunas cosas acerca de cómo nos presenta a Cristo delante de Dios, ¿no? ¿Se recuerdan? Cristo nos presenta como santos, inmaculados e irreprensibles, ¿no? Y estudiábamos cómo decía la palabra ahora, no es en el futuro, no es cuando muramos, no es cuando estemos en el cielo, no es ahora. Cristo nos presenta a través de esa reconciliación que Él hizo por su sacrificio en la cruz del Calvario, nos presenta como santos, como inmaculados y como irreprochables, ¿no? Creo que he dicho incorruptible la primera vez, es irreprochable, ¿no? Y también decía, o había una acotación final en el versículo que decía, si es que permanecemos en la fe y en la esperanza del evangelio que hemos oído, ¿no? Parafraseando un poquito Colosenses capítulo 1, del 21 al 23. Y así es como somos presentados delante de Dios por medio de su Hijo, por medio de su sacrificio, como santos, inmaculados e irreprensibles, ¿no? Pero la obra de Dios tiene en nosotros, en nuestras vidas, tiene como dos etapas. Lo que leíamos la semana pasada, que era un ahora nos ha reconciliado, ahora por la fe, ahora y por la fe progresiva. Tenemos un estado de santos, de inmaculados e irreprensibles delante de Dios, pero eso no significa que una vez que Jesús nos presenta así delante de Dios, nosotros nos quedamos así de manera pasiva. Dios sigue obrando en nuestras vidas, Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Eso no quiere decir que el poder regenerador de Dios lo hizo en una milésima de segundo y ya nosotros somos perfectos y súper santos y súper buenos y todo lo que tenía que hacer Dios en nuestra vida lo hizo. No, queda un camino por recorrer. La palabra dice que tenemos que recorrer esa carrera que tenemos por delante con paciencia, de manera constante, ¿no? Y todavía queda trabajo, aunque Dios nos presenta, Jesús nos presenta a Dios como santos, como inmaculados y como irreprensibles, queda trabajo por hacer. Y Dios tiene trabajo por hacer en cada uno de nosotros para seguir perfeccionando su trabajo en nosotros. ¿Por qué? En primer lugar, porque nosotros mismos lo necesitamos, ¿no? Aunque Dios nos ve así, nos ve santos, inmaculados, irreprensibles, a través del cristal de Jesús, nosotros seguimos arrastrando cosas que requieren el trabajo del Señor, que requieren intervención divina. Tenemos una mochila a cuestas con un montón de cosas que tenemos que ir sacando por el camino, que nos tenemos que ir deshaciendo por el camino, cosas inútiles que llevamos a cuesta en nuestras vidas. ¿No sería maravilloso que conocemos al Señor y en un abrir y cerrar de ojos ya estamos súper regenerados, ya tenemos todos los elementos para vivir como ciudadanos del reino, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de cosa que arrastremos? Pero la realidad es que eso no es así, ¿no? Aunque somos transformados a la imagen de Jesús, lo hacemos de manera progresiva. Si leemos, por ejemplo, Efesios en el capítulo 2, en el versículo 19, vemos que la Biblia nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El apóstol Pablo le escribió otra carta a los Efesios. La ciudad de Éfeso estaba ahí cerquita, en Asia Menor, de la ciudad de Colosas también. Y bueno, no tan cerquita, pero sí estaba más o menos cerca, relativamente. Y les dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Por qué Pablo les trata así a los efesios? Bueno, recuerden que Pablo les estaba escribiendo a una iglesia gentil. ¿Qué es una iglesia gentil? Para los judíos, los gentiles eran
los extranjeros. Para los judíos habían dos tipos de personas, los judíos y los gentiles, ¿no? Que es que eran todos los extranjeros. Bueno, en realidad para todos funciona más o menos así, ¿no? Para los españoles están los españoles y están todos los demás que son extranjeros. Así funciona más o menos. Pero para los judíos tenía un significado bastante particular porque ellos eran los escogidos de Dios, porque ellos eran los que Dios le había dado la ley, le había dado los profetas, los había sacado del Egipto, de la tierra de esclavitud, los había llevado a la tierra prometida, los había tratado de una manera portentosa, con milagros, los había protegido, los había hecho ganar miles de batallas, ¿no? Y ellos eran el pueblo escogido por Dios, entonces ellos eran ellos y los demás que eran gentiles, que eran extranjeros. Y la iglesia de Éfeso, ellos eran extranjeros, ¿no? Y recuerden que el evangelio provenía ¿de dónde? De Israel. ¿Quién era Jesús? Jesús era un judío. Los apóstoles eran judíos, ¿no? Y ellos estaban comenzando a predicar un evangelio que estaba interconectado también con el Antiguo Testamento, con la ley que Dios había dado, con toda la historia del pueblo de Israel. Entonces todo como que venía de allí, de la raíz hebrea, de la raíz de los judíos. Y ahora Pablo les estaba escribiendo este evangelio nuevo que había fundado un judío, que había sido predicado por judíos, les estaba hablando a unos que son gentiles, que son extranjeros, que son a los efesios. Y por eso Pablo les dice, hey, ahora vosotros ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En este mismo capítulo 2 de Efesios, Pablo dice, de los dos pueblos, del pueblo de Israel y del pueblo gentil, él hizo uno. ¿Qué pueblo era ese uno? El pueblo de los redimidos del Señor. Entonces, en ese pueblo, Pablo les dice, ahora los que pertenecen a ese pueblo sois vosotros, ya no sois ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, ni un pueblo ni otro, ahora sois un pueblo nuevo. Cuando la palabra dice aquí advenedizo, ¿sabéis lo que se refiere con advenedizo? Advenedizo es como un inmigrante, más o menos. Una persona que no pertenece a ese lugar de nacimiento o de naturalidad, ¿no? Más o menos como, bueno, inmigrante o migrante, como dicen ahora, porque por alguna razón la ofende, no sé por qué, ¿no? Entonces, pues hoy en día cuando algo te ofende, pues se tiene que cambiar, que cambie el otro. Dios no quiere que yo cambie, ¿no? Tiene que cambiar el otro. Pero es eso, ¿no? Es ser inmigrante, ¿no? Sí, y cuando uno es inmigrante, yo creo que aquí muchísimos de nosotros, por no decir casi todos, sabemos lo que significa ser un inmigrante y hay que asumir ciertas cosas del país donde nosotros vamos, ¿no? Funciona así, ¿no? Aquí hay varios venezolanos, ¿verdad? ¿O estamos? Valentina, por allí. Un profesor de la universidad donde yo estudiaba, de la facultad, vino a España a hacer un posgrado. Entonces él vino aquí a estudiar y hay una historia que me enteré de él, ¿no? Que él estaba aquí haciendo el posgrado, ¿no? Y cuando terminó de estudiar en una clase, salió con sus compañeros de clase, la mayoría españoles, a tomarse algo por allí, ¿no? Y pasaron al frente de un lugar donde venden ropa de trabajo, ¿no? Esa ropa donde hay batas de laboratorio, esas blancas y zapatillas de esas con puntas de hierro, de trabajo, todas esas, ¿no? Y claro, y él se queda mirando y él suelta el siguiente comentario, ¿no? Dice algo así como, los venezolanos, ¿saben cómo le decimos en Venezuela a los monos de trabajo? Bragas. Y él suelta delante de sus compañeros, me tengo que comprar unas bragas nuevas, porque las bragas que yo traje ya están muy viejitas y rotas. Claro, todos se quedan mirando. Y después se explica que las bragas son el mono de trabajo, no es la ropa interior femenina, pues.
Entonces, pues, él explica eso, ¿no? Si vas a otro país, pues tienes que asumir ese tipo de cositas y cosas un poquito más importantes. No digo yo que te vas a olvidar de tus raíces y de tu cultura, porque eso tampoco es así, pero sí hay cosas que tenemos que adecuarnos. No todas las culturas, no todos los elementos de la cultura están bien, son correctos, no por ser tradición son buenas, pero en la mayoría de las cosas pues nos tenemos que adaptar. Si vamos para Alemania, pues no podemos llegar de chulesco, no, porque el español se habla en toda parte del mundo y te voy a hablar español, si no me entiendes tú es tu problema. No, tienes que hablar alemán. Si vas para Francia, peor todavía. Mira cómo están allí, te hacen la guerra. Los franceses son muy complicados, ¿no? Y nosotros, como creyentes, hemos pasado de una ciudadanía del mundo a una ciudadanía del reino de los cielos, ¿no? ¿Qué tiene el reino de los cielos? Pues otros valores, otra manera de ver la vida, ¿no? Otra manera de ver las cosas. Y tenemos tanto bagaje de nuestra antigua ciudadanía, de nuestro antiguo país, de nuestra antigua tierra de donde veníamos, que el cambio tiene que ser paulatino. Tenemos que aprender poco a poco a cómo se habla, a cómo se conduce, a las cosas del reino, a las cosas de Dios. Todo esto tenemos que hacerlo poco a poco. Dice el apóstol Pablo a los filipenses en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto lo dice Pablo, de una cosa estoy segura, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en ti y en mí la buena obra, la va a perfeccionar. Y eso es un trabajo que Dios va a ir haciendo desde el momento que lo conocimos a Él hasta que partamos con Él. Van a haber cosas que van a hacer, que vamos a arrastrar por más tiempo. Van a haber cosas que vamos a ir corrigiendo conforme a lo que Dios dice en su palabra. Pero, y van a haber cosas que indudablemente nos vamos a llevar, vamos a terminar nuestros días acá en la tierra y nos vamos a llevar. Solo Dios sabe, solo Él sabe cómo va a terminar de perfeccionarnos allí, pero dice la palabra que lo va a hacer. Él va a perfeccionar la obra que comenzó en nosotros y vamos a llegar allí a su presencia perfectos, como obras perfectas y perfeccionadas del Señor. Pero de momento estamos nosotros metidos en ese proceso de perfeccionamiento, que es un proceso dirigido por el Señor, y quien comienza la obra sigue trabajando y sigue perfeccionándola en nosotros. Y es un proceso. Será un proceso, ¿no? Entonces, Dios sí que nos ve santos, como hablábamos la semana pasada, nos ve inmaculados y irreprensibles, pero al mismo tiempo sigue trabajando en esa mochila llena de cosas que traemos de nuestra vida pasada, y sigue trabajando y nos las vamos quitando por el camino, pero eso es nuestro recorrido como creyentes y como cristianos. ¿Y por qué lo hace? Por nuestro propio bien y por el bien de nuestro prójimo y como iglesia. Te quiero invitar que vayamos, por favor, a Efesios, allí mismo, en el capítulo 4, versículos 11 al 16. Es una porción un poquito larga, pero es una porción preciosa de la palabra en donde el apóstol Pablo habla acerca de la iglesia. Efesios 4, capítulo 4, versículos 11 al 16. Voy a leer la Reina Valera, la versión Reina Valera, y dice, y él mismo, aquí está hablando de Jesús, se refiere a Jesús, él mismo, Jesús, el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza,
esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas sus coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ven? Esto tiene mucha tela, tiene muchísima sustancia, esta parte de la palabra. Y es una parte que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios y ilustra bastante bien algunos de los elementos que yo quiero resaltar en esta mañana, ¿no? Ya que nos encontramos con un apóstol que le está escribiendo a la iglesia, no tanto como individuos directamente, sino como comunidad, como cuerpo, como iglesia, ¿no? Y la primera parte que acabamos de leer de Efesios capítulo 4 destaca el liderazgo espiritual que Dios ha puesto en medio de la iglesia, que es el liderazgo espiritual y el magisterio de la iglesia, las personas que se encargan de estudiar para presentarnos la doctrina de la palabra del Señor. Esos creyentes, Dios les concede el don y la capacidad de poder ser pastores, apóstoles, maestros, evangelistas y profetas, ¿no? Estudian la palabra y nos ayudan a entender diferentes aspectos de las Escrituras, ¿no? Pero todo esto, estas personas que trabajan como apóstoles, como maestros, como profetas, como evangelistas y como, me faltó una, y como apóstoles, maestros, profetas, evangelistas y pastores, como pastores, maestros también, sí, todas estas personas lo hacen con un fin. ¿Cuál es el fin? Lo pone allí el versículo siguiente. ¿A fin de qué? Para que como santos creyentes seamos perfeccionados. A través es ese proceso de perfeccionamiento que hablábamos al principio, estos pastores, apóstoles, maestros, profetas y evangelistas contribuyen a que el cuerpo de Cristo sea por el camino perfeccionado. Dice también alguna otra versión, si tenés otra versión, capacitados, porque también se puede traducir así, capacitados para la obra del ministerio. Eso es lo que hacen los pastores, los evangelistas, los maestros, los profetas y los apóstoles. Capacitarnos a nosotros para la obra del ministerio. Y una pregunta válida es, ¿qué es obra del ministerio? ¿No? La versión Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente en Efesios 4:12. Ellos, los pastores, maestros, evangelistas, ¿no?, tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. La obra del ministerio es la obra de Dios, el trabajo que nosotros hacemos aquí en la tierra como iglesia, tanto de puertas para adentro como de puertas para afuera, el trabajo que hacemos como iglesia, como creyentes. Y lo segundo, eso es lo primero, y lo segundo, para el crecimiento, para la edificación de la iglesia en términos de espiritualidad y de madurez espiritual, ¿no? Pero la primera parte dice, preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. La Reina Valera dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y de eso se encargan los pastores, los profetas, los evangelistas, los maestros y los apóstoles. Y hay, hermanos, una cosa, y aquí quiero que me prestéis mucha atención, porque hay una cosa que todos tenemos que cambiar. Y lo digo con toda la seriedad del mundo. Y es esa actitud que hemos aprendido o que traemos tal vez aprendidos de otros lugares, de que la iglesia es el pastor que viene, que predica, que todos escuchamos. Sí, a veces el Señor me toca, sí, a veces el Señor me habla, a veces no, pero le estará hablando a otro. Recogemos la ofrenda, nos saludamos y volvemos el próximo domingo a la iglesia a escuchar la palabra, porque ese no es el modelo que Dios tiene dispuesto como iglesia para nosotros. Tenemos que vernos, hermanos, a nosotros mismos como ministros, todos nosotros como ministros del Evangelio. Y alguien puede decir, sí, pero yo soy nuevo, o yo no conozco tanto de la palabra. Tienes para dar,
nuevo y todo, tienes para dar. Con poco conocimiento de la palabra, tienes para dar, porque todos hemos sido llamados a la obra del ministerio. Tenemos que cambiar esa mentalidad de que el pastor es el que está aquí y vosotros sois los pasivos escuchando y sí, bueno, gloria a Dios porque se predicó la palabra. Todos tenemos que tener un papel proactivo dentro de la iglesia. Como vamos a ver más adelante, el apóstol Pablo se mete en ese paquete y habla en la primera persona del plural, porque él dice, todos nosotros estamos metidos aquí, edificándonos y creciéndonos. Yo mismo soy oveja, yo mismo necesito crecer junto con el cuerpo de Cristo. Y la palabra, cuando yo digo ministrar, de ministros, de que todos somos ministros, nosotros tal vez, sobre todo en el ambiente evangélico, cuando escuchamos la palabra ministro, nos imaginamos pues a ese, no sé, a ese persona que viene de invitado con su traje o con una ropa especial, que habla la palabra, con la Biblia y como inalcanzable, pues ese es el ministro de la palabra de Dios. Cuando la palabra ministro, que me gustaría que la viésemos un poquito en detalle, ya la hemos dicho aquí anteriormente, viene de una palabra griega que se llama diáconos. Todos somos diáconos. ¿Y qué significa la palabra diáconos? La palabra diáconos viene de dos palabras griegas, a su vez está compuesta por el prefijo día y por la palabra konos. El prefijo día quiere decir algo así como da a entender de un lado a otro. Como por ejemplo si vemos la palabra diámetro viene de eso. Diámetro, si vemos el circulito, ¿cuál es el diámetro? El punto que va de aquí al otro. Porque eso es diámetro, lo que mide el punto de aquí hasta aquí. Y día nos da la idea de un lugar a otro. Eso es día. Y conos significa polvo. Entonces, esa palabra se utilizaba para querer decir algo así como, nos imaginamos una superficie llena de polvo. ¿Qué hace la persona? Limpia y todo se llena de polvo, ¿no? Pero va limpiando. Ese es el diácono. En la antigua Grecia se utilizaba esa palabra para llamar a los camareros, a las personas que servían la comida, a las personas que se ponían un delantal y limpiaban. Esos eran los ministros, esos eran los diáconos, los que servían, esos eran los ministros. Y esos somos nosotros, hermanos, los que servimos en la iglesia. Todos tenemos que servir, todos tenemos que ir por allí levantando polvo, bendiciendo a nuestros hermanos. A más de una vez en esta iglesia nunca ha pasado, pero creo que antes probablemente sí, cuando hicimos las obras en el otro local, las sillas se quedaban todas llenas de polvo. No sé si se acuerdan algunos, los que estábamos en el local allí de la calle San Juan. ¿Y qué pasaba? Pues si tú te ibas a sentar en la silla, pues estaba llena de polvo. Si te sientas con el pantalón blanquito, nuevito, pues nadie hace eso, ¿no? ¿Qué se hace primero? Pues se limpia un poco. ¿Qué hace un ministro, hermano? Un ministro de Dios. Un ministro de Dios coge todas las sillas donde se van a sentar todos los hermanos y le pasa el trapito y limpia todas las sillas de todos los hermanos. ¿Por qué? Porque está bendiciendo al cuerpo de Dios, porque está siendo proactivo, porque quiere que todos los hermanos lleguen y se sienten en la silla limpita y bonita. Eso es un ejemplo de ser ministro de Dios, de ser ministro. Servir significa bendecir, significa sumar, significa aportar, significa ser proactivo, significa tomar la iniciativa, usar lo que Dios te ha dado, lo que tienes para dar, para que mi hermano sea bendecido. Y eso, querido hermano, lo tenemos que practicar muchísimo como iglesia, porque es lo que nos va a garantizar nuestro crecimiento como iglesia y como personas, como cristianos individualmente. Y yo alabo al Señor, de verdad, porque yo
lo que conozco de esta iglesia, sois hermanos súper colaboradores, y si hace falta, pues cuando toca barrer, se barre, y cuando toca armar las sillas, pues las ponemos, y cuando toca ayudar a poner algún equipo, lo hacéis, y yo le doy gloria al Señor porque sé que sois súper entregados y súper serviciales en ese particular. Valentina mismo de vez en cuando nos trae un postrecito para comer, que tiene tiempo que no lo hace, pero todo ese tipo de cosas son maravillosas, ¿no? Que podamos bendecir al pueblo de Dios. Y todas esas cosas las hacemos, hermanos, pero hay más margen. Queda muchísimo margen que nosotros, no solamente en cosas tan sencillas como arreglar las sillas o ayudar con los equipos o barrer cuando comemos y ensuciamos. Eso es importante y eso es maravilloso que lo hagamos y lo hacemos, pero hay más margen de servicio, hay más margen de bendecir a mis hermanos, hay posibilidades de poder orar por ellos, de poderlos llamar durante la semana, de poderlos ir a visitar, tantísimas cosas que podemos hacer de manera proactiva como iglesia para bendecir el cuerpo de Cristo, hermanos. Y eso es a lo que Dios nos ha llamado. Tenemos que cambiar esa mentalidad de que es el pastor que se para aquí, habla y dice, y gloria a Dios, nos vamos, y qué bonita la palabra. Y todo. No, hermanos, tenemos que ser todos proactivos, tenemos que orar, tenemos que darle palabras a los hermanos, tenemos que, no sé, pedirle a Dios que nos muestre cuáles son los dones y cuáles son las cosas que nosotros vamos a hacer para poder bendecir a la iglesia del Señor. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, Pablo está hablando acerca de los dones que tiene la gente. Y no vamos a tocarlo todo porque es bastante largo. Probablemente más adelante lo podamos hacer. Pero Pablo concluye la idea en 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 31, con una frase que es contundente. Pablo dice, procurad pues los mejores dones. Eso es lo que dice Pablo. Pablo le dice a los corintios, hey, busquen, procuren, anhelen los mejores dones. Primero a los Corintios 12:31, ¿sabes? En la palabra griega que se utiliza allí en el original, que utilizó Pablo para procurar, es una palabra pero muy curiosa, porque es una palabra griega que es una onomatopeya, es onomatopéyica, es una palabra que recuerda, ¿sabéis lo que son palabras onomatopéyicas? No son palabras que recuerdan, Valeria sabe y Amanda también. Son palabras que recuerdan el sonido de algo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos que los pollitos pían, porque el verbo piar, ¿por qué? Porque se parece al pío pío que hace el pollito, ¿verdad? Son palabras que recuerdan el sonido de las cosas. Y en esa palabra griega es una palabra que recordaba un sonido en particular. Y ese sonido es según los griegos, siempre, porque yo pronunciaba la palabra y no se me parecía mucho, pero bueno, cosa de los griegos, ese sonido era el que cuando pones una olla de agua a hervir, cuando empieza a hervir, que salen las burbujas, ese sonido es el que los griegos cogieron para decir la palabra que está aquí en el término procurar, que viene de la raíz celo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de celo, estamos utilizando también esa raíz griega que el apóstol Pablo utiliza en procurar, pues, los mejores dones. ¿Y de qué viene esto? Pues es esa sensación, ¿no?, de eso que te hierve por dentro, ¿no? Es que te está a punto de salir las burbujas del celo, ¿no? Cuando sentimos celo por algo, ¿no? Pero no es ese celo que igual alguno de nosotros estamos pensando de que mi esposa está hablando con ese chico que está muy guapo y no es ese tipo de celo, ¿no? Es el celo de que cuando nos comprometemos profundamente con una causa por alguien, ¿no? O por algo, ¿no? Sentimos esa cosa que hierve por dentro cuando alguien habla mal o cuando alguien lo ataca, ¿no? Es ese celo y es esa pasión que nos mueve profundamente, pues, a hacer algo, ¿no? Hace unos años, seguramente los que estaban aquí en España se acordarán, en Francia hay una revista que hace dibujitos, ¿no?, así satíricos,
y pues en un buen día o un mal día para ellos, se les ocurrieron hacer un dibujo de Mahoma, del el profeta del Islam. Bueno, y el jiji jaja les duró poco, porque al otro día o a los 2 días, no sé, llegaron unos islamistas radicales con ametralladoras y pues se cepillaron a unos cuantos allí. Entonces, pues, ¿qué pasaba? Yo estoy contando esta historia porque estos eh, radicales tenían ese celo que les servía tanto por dentro por haber mostrado a su amado profeta allí en un dibujito, que reaccionaron de esa manera, con esa pasión, hasta el punto de convertirse en asesinos y de cepillarse, de cargarse pues a todas esas personas, ¿no? Ellos tenían un celo radical que les quemaba por dentro, esas burbujas blu, 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 de hervir. Eso es la palabra que el apóstol Pablo está utilizando allí, en procurar los mejores dones. Es algo así como que si te dijeran, ten un celo ardiente por tener los mejores dones, ¿no? Obviamente la palabra procurar la utilizamos de una manera sana y equilibrada, ¿no? No como estos degenerados que como trajeron las metralletas y empezaron a matar gente, ¿no? Es simplemente un ejemplo que estoy dando para que veáis, para ilustrarlo del celo, ¿no? Y este deseo intenso y ferviente de tener para poder dar, para poder bendecir a nuestros hermanos. Esto es lo que tenemos que tener, desear el poder orar por alguien que esté enfermo y que Dios sobre a través de nuestras vidas, hermanos. Desear poder hablar con alguien y tener esa palabra de ciencia, de conocimiento, de sabiduría, de lo alto, que le pueda ayudar al hermano a tomar tal vez la decisión que está tomando. Sentir esa carga junto con el hermano porque tiene una persona enferma o porque él mismo está enfermo o porque tiene cierta necesidad, y que esa carga se vea traducida también, no solamente en oración, sino ayudarlo en la manera que nosotros podamos, incluso también materialmente, ¿no? Tener ese celo ardiente por tener los mejores dones, dice la palabra, ¿no? Buscarlos en oración, pedirlos a Dios, y si los tienes, no los entierres, úsalos, que son para edificación de la iglesia. Y hermanos, no es algo que yo quiero para la iglesia, desde luego es algo que me gustaría para la iglesia, pero no es que es algo que yo quiero para la iglesia. No se trata de lo que yo quiera, se trata del modelo de iglesia que yo veo en la palabra del Señor. Y dice el versículo 13 de Efesios capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este proceso de perfeccionamiento y equipamiento por parte de los pastores y demás líderes que hemos hablado antes, tiene por objeto llegar a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Y aquí está hablando de madurez en la vida del creyente, madurez en la vida del cristiano. Y lo que hablábamos antes, me gusta mucho que el apóstol Pablo dice, hasta que todos lleguemos. Ojo, está hablando el gran apóstol Pablo, el que escribió tantísimas cartas que tenemos en nuestro canon del Nuevo Testamento. Y él mismo está diciendo, los pastores, los apóstoles, los maestros, todos van a contribuir para que todos lleguemos, yo incluido, primera persona del plural, yo incluido, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos tengamos una fe que sea equiparable y que conozcamos a Dios de una manera que sea equiparable. No que uno tenga una fe aquí y otro tenga una fe aquí. No que uno conozca a Jesús aquí y otro conozca a Jesús aquí. Eso es lo que hacen los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas y los pastores. Hasta que todos lleguemos, se mete en la dinámica de llegar a la madurez con toda la iglesia. Y ese estado de madurez tiene 2 objetivos, hermanos. Versículo 14, para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Lo primero, para permanecer firmes en la fe. En esta misma iglesia, hermanos que han venido aquí, hoy en día los tenemos en otros lugares. Me los he encontrado yo. Hace un par de años. Me encontré un hermano que asistía a esta iglesia y le pregunto, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sigues asistiendo?
a la iglesia, sigues fiel al Señor. Y él me dice, bueno, no, sí, pero últimamente estoy yendo para un lugar donde estamos recuperando las raíces hebreas y tal. Entonces está metido en ese tema de las raíces hebreas. Es una corriente que pues nada, pues es como cristiano, pero dice que tienen que guardar los sábados, las fiestas del Señor, la Pascua, el Purim y todo ese tipo de cosas. Incluso los más radicales se llegan incluso a circuncidar, ¿no? Porque antes se circuncidaban también, ¿no? Y pues ahí está metido el hombre en este plan. Y en estos días, pues estaba hablando con alguien que me dice, mira, me está escribiendo la hermana tal. La hermana tal es una hermana que estuvo viniendo mucho tiempo aquí a la iglesia. Y dice, y está viviendo en otra ciudad, no puede venir aquí. Y me dice, pues, me está diciendo que estoy yendo por una iglesia que es como donde iba, porque cantan los mismos cantos y todo, pero me quieren bautizar otra vez. ¿Cómo es eso que te quieren bautizar? Sí, porque dicen que el bautismo que hice no vale. Probablemente esté yendo, no sé bien los detalles, pero probablemente esté yendo a una iglesia de solo Jesús. Los solo Jesús niegan la Trinidad. Ellos dicen que el bautismo es en el nombre de Jesús. Entonces, cuando alguien llega bautizado de otro lado, le preguntan, ¿cómo te bautizaron a ti? Bueno, en el agua. Sí, pero en el agua, ¿qué te dijeron? Bueno, que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. No, mal. El bautismo es en el nombre de Jesús. Tu bautismo no vale. No. Entonces yo le decía a esa persona, pues dile a esta hermana que si tú crees que lo importante del bautismo son las palabras mágicas que se dicen al principio, como si fuesen unas palabras de brujería que abren el portal interdimensional de los cielos para que el bautismo sea válido o no, según las palabras que se digan o no. No has entendido nada en el primer bautismo ni el segundo. Te puedes bautizar todas las veces que tú quieras porque todavía no has entendido que es un paso de fe, que es un paso simplemente para mostrar el nuevo nacimiento y que no tiene nada que ver las frases mágicas que se digan al principio, porque no se trata de una frase mágica, se trata de tú bajando a las aguas para decir yo muero a mi otro yo y me levanto y que todo el mundo lo vea, porque yo quiero dar testimonio de que quiero caminar con el Señor. Pero bueno, y son gente que tenemos que reconocer que como pastores, como profetas, que como evangelistas y como maestros fallamos en el sentido de no haber sabido afirmar en la fe a muchas personas que se van y los engañan, son como niños fluctuantes, dice la palabra. Bueno, muchas veces son las personas que también ni vienen a la iglesia, ni escuchan los sermones, ni se preocupan por leer la palabra, y cuando vienen y les dicen algunas cosas, pues les creen y se van. Y la palabra dice que estos pastores, maestros y profetas están allí para que ya no seamos niños fluctuantes. Y el segundo objetivo es el de crecer como iglesia en todo, dice la palabra, en todo. Es decir, en cada área de nuestra vida como iglesia, en nivel espiritual, en conocimiento de la palabra, en dones, en número también. Todo esto sirve para crecer en todo. Dice el versículo 15 de Efesios capítulo 4, sino que siguiendo la verdad en amor, es decir, veníamos a partir de que dijimos, para que ya no seamos niños fluctuantes, que cualquier cosa que nos digan no las creemos, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos como iglesia, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, es decir, basados en aquel, fundamentados en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, esa madurez espiritual que conseguimos gracias a los apóstoles, los profetas, los maestros, esa madurez espiritual que conseguimos como iglesia, que encontramos como iglesia, nos da el contexto para crecer en todo, siguiendo la verdad en amor, dice la palabra. El crecimiento lo hacemos teniendo a Cristo como líder, que es la cabeza, y nosotros somos el cuerpo. Y aquí viene la parte que nosotros todos tenemos que hacer. Cristo, acabamos de leer, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas
que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El cuerpo de Cristo es la iglesia, hermanos. Ese es el cuerpo de Cristo. Y quienes debemos estar bien concertados y bien unidos entre sí por todas las coyunturas somos nosotros. El apóstol Pablo está utilizando el símil del cuerpo humano, que tenemos miembros y los miembros están unidos por las articulaciones, por las coyunturas que se ayudan entre sí para moverse, ¿no? La unión que habla el apóstol Pablo aquí no significa, no está fundamentada en que todos tenemos que tener un pensamiento uniforme, un pensamiento igual, porque todos vamos a pensar de manera diferente. Esto no es Corea del Norte, no es una dictadura. Hay cosas en las que vamos a hablar y probablemente no vamos a estar de acuerdo. Hay cosas que la vemos desde un punto de vista y otros la ven desde otro punto de vista, porque somos diferentes, porque tenemos diferentes maneras de pensar, porque tenemos diferente trasfondo. Eso funciona así. Pero esa unidad no es un criterio uniforme. Esa unión, como el mismo versículo lo dice, se basa en ayudarnos mutuamente. Allí está la clave de la iglesia, hermanos. Todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Y esto es importante, según la actividad propia de cada miembro. Todos, hermanos, tenemos actividades propias dentro de la iglesia del Señor. Algunas actividades se ven, otras no se ven tanto, pero todos formamos parte y tenemos actividades propias en el cuerpo de Cristo. Y todas son igualmente importantes para el crecimiento y para el desarrollo de la iglesia. Así funciona. De ahí a que yo les haga tanto énfasis en que no tenemos que enterrar nuestros dones, no tenemos que enterrar nuestras capacidades, tenemos que usarlas aquí en la iglesia, porque no se trata de ser pasivos allí y activos aquí, se trata de que todos seamos activos, proactivos, sumemos y contribuyamos a la edificación de la iglesia. Todos tenemos actividades, ¿no? Pero la idea, hermanos, no hacer algo por ocuparme, ¿no? O sea, porque yo no tengo nada que hacer, entonces, qué sé yo, barro. No, la idea no es esa. No, la idea es que hacer algo que bendiga y que ayude a los demás hermanos, ¿no? Que funcione como una bendición. Si yo no hago lo que tengo que hacer, entonces es seguro que no existirá esa ayuda mutua. Algo estará fallando, ¿no? No se va a producir ni crecimiento ni edificación. Eso es como que si a mí a la cabeza me pica la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? ¿Cómo hace la hermana que está rajando la cabeza? ¿Qué hago yo? Pues yo me llevo la cabeza, me llevo la mano a la cabeza, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que enseguida pues los dedos dicen, no, yo no quiero moverme. ¿Por qué? Porque yo, no sé, yo quiero ser boca, yo quiero saborear la comida, que es mucho más bonito que ser dedo, ¿no? Porque la boca saborea la comida. No, huelga, no me quiero mover. ¿Qué pasa? Que voy a tener la piquiña ahí toda la vida hasta que mis dedos no se muevan y me pueda rascar. No está contribuyendo mi cuerpo. Primero, hacer cada uno su propia actividad. Y en segundo lugar, no se está ayudando a funcionar como cuerpo. Necesito estar unido a los demás miembros y a los demás hermanos, que nos ayudemos mutuamente según nuestra propia actividad, porque es mi anhelo y es el anhelo seguramente de todos, que nuestra iglesia crezca y se edifique en amor. Hermanos, yo también soy oveja. Yo también necesito cumplir con mi función, pero también necesito estar unido a vosotros en las coyunturas para poder funcionar como iglesia. No estamos separados, no hay una separación que diga, pues aquí está el pastor. No, estamos todos en el mismo tren como iglesia, todos creciendo en amor. Hermanos, ¿no sabes cuál es tu función? La función no la asignan los pastores. No es que yo digo, vamos a ver, barrer, orar por los enfermos y se sanarán. La profeta, el otro predicador. No, la función no la asignan los pastores. La función es naturalmente espiritual. La cabeza nunca le dice a la mano, pues, mano, y vas a hacer cosas de mano. ¿No? Vas a rascar cuando yo te diga que tienes que rascar, cosas de mano. No, la mano
nace, se desarrolla con nuestro cuerpo y siempre es mano, es naturalmente mano. Así, cuando nosotros experimentamos el nuevo nacimiento, Dios nos da naturalmente dones, nos da naturalmente cosas en las que nos sentimos cómodos, que nos salen del corazón, que podemos hacer, que cuando las hacemos, no solamente nos sentimos bien, sino que bendecimos a los demás y hace que y nos salen bien, ¿no? Las hacemos de corazón, nos salen fluidas. Esas son las cosas en las que Dios quiere que nosotros nos movamos dentro de la iglesia y bendigamos y seamos bendición para los demás hermanos y nos juntemos con las coyunturas y todos trabajemos según cada una de nuestras actividades propias del cuerpo, ¿no? La mano nace mano, funciona como mano y mueve los dedos naturalmente como una mano, de manera espontánea. Cuando pica, pues se rasca. No tienes, o por lo menos no tienes claro ese don o esos dones o esa actividad dentro de la iglesia. Hermanos, es un motivo de oración. Búscalo en oración, porque de verdad, yo no solamente anhelo que esta iglesia pueda ser proactiva y que podamos tener hermanos que cada uno en su propia manera de actuar según lo que Dios le haya dado, sea activo en medio de la iglesia para que pueda crecer y para que podamos alcanzar esa madurez, sino que no es porque yo lo quiera, es porque entiendo que ese es el modelo de iglesia que el Señor nos ha dejado en su palabra. Amén, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra y quiero pedirte por cada uno de mis hermanos, Dios maravilloso.